Hola amigos de Recuperando Historias. En este video vamos a abordar a un monarca español que en algunos otros videos de manera indirecta hemos también abordado, pero que en esta ocasión vamos a asociarlo de manera más directa con la conquista y colonización del nuevo Reino de León en el noreste novohispano. Como es sabido por ustedes, este canal de historia enfoca y pone atención especial al noreste mexicano y al noreste novohispano y trata de rescatar algunos aspectos poco referenciados y que de alguna manera tienen impacto en la historia extraoficial del nuevo reino de León, y concretamente enfocado al noreste mexicano y al sureste tejano en la actualidad. Bien, pues si quisiéramos poner un título al tema que vamos a tratar en pocos minutos, podríamos muy bien hablar sobre la lusitanofilia de Felipe II y sus efectos en la colonización del nuevo Reino de León en la Nueva España. La parte portuguesa históricamente también es conocida como una región de nombre Lusitania. De ahí el posible título de este tema de la lusitanofilia de Felipe II. Pues empezaremos diciendo que Felipe II fue hijo de Carlos V y por lo tanto bisnieto de los reyes católicos Fernando e Isabel. Así es de que en Felipe II se reúnen tanto la casa de Trastámara, a la cual pertenecían los reyes católicos, como la casa de los Austrias, de la cual provenía el padre de Felipe II, que fue Carlos V. Bien, pues dicho esta aclaración, vemos que Felipe II absorbe ya en su reinado todas las posesiones que le heredaron sus abuelos, los reyes católicos, como sus abuelos por la línea paterna de la Casa de Austria, pero eso es lo que habitualmente aparece en su biografía. Pero hay otra biografía que está poco observada y entre telones, y que es tanto o más importante para Felipe II, que es su origen lusitano, su origen portugués por su madre. Esta parte de su biografía, desde luego que está documentada, pero habitualmente en la historia más conocida pocas veces se trata. La madre de Felipe II fue Isabel de Portugal, que vivió entre 1503, nació en Lisboa, y ya muere en Toledo en 1539. Fue la única esposa de Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es de que Isabel de Portugal, que pertenecía ya a la casa portuguesa de Avis, jugó un rol importantísimo en la formación y en la vida de su hijo, el futuro rey Felipe II, del que nos ocupando. Felipe II
fue un hombre de costumbres portuguesas, a decir de muchos de los contemporáneos que dejaron por escrito esta afirmación, es decir, un hombre de costumbres portuguesas y de lengua materna portuguesa. Creció con una institutriz portuguesa que es Leonor de Mascareñas y creció junto a un amigo cercano portugués que sería después su valido, que es Ruy Gómez de Silva, y que en la historia de la monarquía ejercida por Felipe II tuvo un rol importante. Además, Felipe II era nieto de nada menos que del eminente rey de Portugal, Don Manuel, en cuyo mandato se descubrió Brasil y se descubrió la ruta atlántica a la India. Bien, pues la Portugalidad, si quisiéramos llamarle de alguna manera, de Felipe II en su formación y en su linaje está fuera de dudas. Felipe II, abreviando la historia, logró la unificación de la corona portuguesa con la corona española y entró a Portugal un 5 de diciembre de 1580 y duró ahí hasta 1583 para volver al Escorial en Madrid, y desde Madrid ya reinar sobre toda la península ibérica y sobre todo las demás posesiones heredadas por sus padres y abuelos, entre ellas pues América, la América hispana. Pues fue en Portugal también donde tres décadas después de que ya Felipe II gobierna Portugal desde Madrid, 3 décadas después de su salida de Portugal, su hijo Felipe III de España juró ante las Cortes portuguesas de Lisboa para convertirse en Felipe II de Portugal. E inclusive el nieto de Felipe II, el futuro rey Felipe IV, en este caso tercero de Portugal, quedó también aceptado como monarca heredero en Portugal allá por el año de 1619. Todos estos datos, aunque de aparente irrelevancia, marcan la inclinación o la simpatía tan alta que Felipe II sentía hacia Portugal. Podríamos por todo esto mencionar muy bien, con suficiente grado de credibilidad, que Felipe II fue tan portugués como tan español. Su, repito, lusitanofilia se evidenció siempre en toda su vida, durante toda su vida. Y toda esta información la he mencionado para intentar entender mejor la inclusión de colonos portugueses en la campaña de conquista del nuevo Reino de León. Esta inclusión de colonos portugueses se da ya por el mes de mayo de 1579, en donde se inician las formalidades para la conquista y colonización del futuro nuevo Reino de León, y que este tipo de trámite se inicia en este año de 1579 desde Toledo, y ya para 1580 don Luis de Carvajal y de la Cueva y todas las familias que lo acompañaron para colonizar el nuevo Reino de León, en ese año de 1580 salen y zarpan las embarcaciones con destino a Tampico y posteriormente a lo que habría de ser la fundación del nuevo Reino de León. Hay un dato interesante, es que entre mayo de 1579, que es cuando inician estos trámites, y diciembre de 1580, en que Felipe II entra a Portugal,
para formalizar ya la unión de los dos reinos, el portugués y el español. Ya había ocurrido previamente a esta fecha de 1579, crucial para las capitulaciones con don Luis de Carvajal y de la Cueva. Había ocurrido un evento que fue el que desencadenó toda esta historia, que hizo posible que Felipe II gobernara sobre Portugal. Es decir, en agosto de 1578 se desarrolló la batalla de Alcázar Quibir en Marruecos, y en donde desaparece o muere el sobrino de Felipe II, que fue el rey don Sebastián, rey de Portugal, y que desencadena la historia que da posibilidades a Felipe II para entrar a Portugal y unificar la corona portuguesa a la española. Pero esto, que ya dijimos que fue hasta 1580 y que se consolidó en meses posteriores el ascenso a la corona portuguesa por parte de Felipe II, desde 1579, que fue el inicio de la formalidad de la capitulación para la conquista del nuevo Reino de León, ya Felipe II incluía a Portugal, o a los futuros colonizadores portugueses, como colonizadores de pleno derecho, tanto como los que tenían los colonizadores españoles para venir y asentarse en la Nueva España. Esto que de alguna manera fortalece la opinión sobre la lusitanofilia de Felipe II, además también da pie a otra historia, que es la que se desencadena después de 1640 en la Nueva España, cuando Portugal vuelve a separarse de la corona española. Y en ese momento se desencadenan otra serie de políticas dentro de la península ibérica y, por supuesto, dentro de las colonias americanas, como fue la Nueva España, para que entonces el portugués o los portugueses que ya habían quedado asentados en las colonias americanas pasaran a ser otra vez ciudadanos de segunda clase, pero de manera más patente, más evidente, y de ahí se desencadenan toda una serie de acciones en contra de la población de origen portugués o lusitana en la Nueva España. Y entre ellos, entre estas acciones, pues vienen una serie de medidas a través del Tribunal de la Inquisición, a través de acciones coercitivas de las distintas cargos virreinales, a través de una serie de decisiones por diferentes causas que vienen a quitar poder y presencia portuguesa en todo el continente americano, y en este caso, que nos ocupa de manera particular, en el nuevo Reino de León, cuyos colonos y conquistadores de finales del siglo XVI eran en su gran mayoría de origen portugués. De ahí que todos estos datos que acabo de exponer tienen o deben ser tomados en cuenta para acabar de explicarnos la reacción que tuvo el centro en el poder virreinal de la Nueva España hacia esta parte del septentrión, del noreste del septentrión novohispano,
y toda la historia que conocemos y que terminan en grandes tragedias hacia todas estas familias de origen portugués que optaron por emigrar más hacia el septentrión y cuyas tragedias personales aún son poco conocidas, o cuando menos no se les ha dado la importancia que creo debe dárseles para entender toda una historia posterior del siglo XVII, es decir, posterior a 1640, y lo que sucede con toda esta región de Nueva España entre ese año de 1640 y 1810, cuando se inician las guerras de independencia en la Nueva España. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero que estos datos expuestos de manera general nos ayuden a entender una buena parte de las decisiones que se fueron tomando por los monarcas posteriores a Felipe II, el lusitanófilo, que de alguna manera influyó en la presencia portuguesa en el nuevo reino de León. Gracias por su tiempo, amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.